Querido Ezra, muy buena tarde. Pues ya tenemos ahí la primera etapa de la supremacía constitucional. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro Estado de Derecho, mi querido Ezra? Buena tarde. Hola, buenas tardes, Guille, buenas tardes al auditorio. Sí, se trata pues de eso, de desmantelar el Estado de Derecho. A ver, más allá de la discusión en términos, digamos, de legalidad con respecto a si una reforma de estas características tiene validez o no, el hecho real es que desde el momento en el que se les otorgó de una forma pues bastante poco transparente, y esto tiene que ver con el Tribunal Electoral y los 3 empleados que trabajan para el gobierno, y que les dieron la mayoría calificada al propio a Morena y aliados, bueno, desde ese momento desapareció lo que podríamos llamar un equilibrio mínimo de poderes. Sí. La idea de que fueran siempre 2/3 de los diputados o senadores para pasar una reforma constitucional partía del principio de que existía la necesidad de un acuerdo entre básicamente todos o casi todos o todas las fracciones políticas. Y en este momento, pues una vez conseguido eso, el problema es que puedes llegar a lo que ya se les dijo, a cualquier tipo de aberración. Esta idea de que, bueno, pues hay que blindarlo. ¿De qué lo están blindando? ¿De qué están blindando la reforma judicial? De la ilegalidad con la que la están impulsando. ¿Por qué? Porque lo que tú no puedes hacer en un Estado de Derecho es decir que las mayorías tienen el derecho a legislar, tienen el privilegio de legislar lo que quieran. No, lo que quieran no, porque si pueden legislar lo que quieran, como les dijeron, pues mañana restauran la esclavitud o pueden poner cualquier ley que sea contraria a lo que sería este tema de derechos humanos. Están tan pues envalentonados y también con el temor de que la todavía Suprema Corte pueda pues meter ahí algún tipo de recurso, que entonces se dedican a blindarla y a meterle cada vez más elementos que desde mi punto de vista lo que hacen es hundirla en términos de la legitimidad misma, porque lo que están haciendo, Guille, es simple y sencillamente decir: aquí no se puede cuestionar nada, ni por la vía del amparo, ni por la vía de los temas procesales. O sea, yo puedo salirme a la calle y encontrar a quien sea y decir que ellos votaron. O sea, ninguna restricción en términos de procedimiento es posible de cuestionar bajo este principio, lo que prácticamente anula directamente al Poder Judicial y lo convierte en lo que va a ser seguramente un apéndice más del Poder Ejecutivo. Me parece que lo grave es, por un lado, la torpeza y la mediocridad con la que arman esto, y lo más importante me parece a mí, el hecho de que una vez que esto se promulgue, una vez que esto se empiece ya a procesar, el tema que a sectores, digamos, de gran capital y medianos capitales que les importa, que saben que no van a tener ninguna defensa frente a lo que diga el gobierno y que lo único que podrán hacer es aliarse con ellos, hacer el negocio con ellos para poder seguir subsistiendo. A lo mejor el empresariado nacional le entra a eso, probablemente, pero hacia afuera, México no es el país, Guille, de hace 40 años, 50 años. No, ni México ni en el mundo, Ezra. Más allá de que ellos justifiquen que todo esto que están haciendo es porque el pueblo sabio y bueno les dio el poder reformador, no reparan en pensar. Yo creo que están en este atropello, coincido totalmente contigo, presionados por sabrá Dios quién, para sacar galimatías de reforma al Poder Judicial y de esta cosa llamada supremacía del poder reformador, que olvidan que todas estas modificaciones, estas que están haciendo, tendrá implicaciones igual para el pueblo sabio. Pues sí, para el pueblo sabio y también para el pueblo menso, porque de una
o de otra manera va a terminar acabándonos con todos. Sí, Aquí, es que es eso, porque se pone en riesgo, como bien apuntas tú, el Estado de Derecho, y la gente pensará que estas reformas que se están haciendo solo afectará a lo que ellos llaman el poder neoliberal, a los machuchones, a los poderosos. No, estas no, yo, reformas que se están haciendo al Poder Judicial y esta así es. supremacía constitucional nos afecta a los 130 millones de mexicanos que en algunos estados sobrevivimos. Mira, y yo creo que en ese sentido los grandes capitales dicen, pues no está mal porque ya sabemos con quién nos tenemos que arreglar y bueno, en función de eso lo estamos apoyando y por eso aparece ese tipo de cosas, más allá de cuestiones de negociaciones políticas con individuos que son capaces de corromperse por cualquier billete. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es fundamental en estos días es que no existe a nivel internacional ninguna autoridad que haya volteado a ver lo que se está haciendo y que lo tome en serio. Se enojó la presidenta con el tema de los estudiantes de Harvard y Alfredo Sí, Gutiérrez Ortiz Mena cuando explicaba que necesitaban cartas de recomendación los posibles candidatos para presentarse. Bueno, pues es que no es de risa, es de ponerse a llorar no, el es hecho de de haber preocuparse. llegado a estas condiciones. Y finalmente te podría yo decir claramente, Guille, que estamos ante pues lo que va a ser a nivel internacional un choque de trenes. Tanto el tema de la reforma judicial, de a ver con quién te arreglas, a nivel nacional, porque a nivel internacional eso no funciona. No, no, O no. sea, si la acusación fue, hay que recordar, y la acusación con el Poder Judicial fue por un tema de corrupción. Y bueno, ok, entonces, como decía el propio López Obrador en su momento, bueno, pues si tienen pruebas, preséntenlas y veremos quién es el corrupto y quién no. Hasta ahora yo no he visto ninguna acusación que haya prosperado o que se haya presentado contra ministros de la Corte, tribunales de circuito, de distrito, jueces, perdón, de distrito, de circuito. O sea, entiendo que existe el fenómeno de la corrupción, pero esto no lo va a resolver. O sea, esto lo que va a hacer es que el juez pues tenga mayor posibilidad, siempre y cuando esté ajustado o alineado al gobierno, porque si no tiene ahí un instrumento para deshacerse de este juez, pues para siempre estar de acuerdo con la postura del Sí. gobierno y con eso pues no impartir justicia, pero bueno, quizá justicia propia, porque de que se van a hacer millonarios, Guille, se van a hacer millonarios. Es un retroceso sin duda alguna y me parece que esto no es el camino correcto, ni aquí, ahora sí que ni en China. Aunque China sea una dictadura, por lo menos tiene una estructura jurídica que la sustenta de una o de otra manera. No sé si sea justificable o no, pero lo que se está haciendo aquí es prácticamente romper los platos, tirar todo al piso y luego a ver quién recoge los restos de país que puede quedar. Totalmente de acuerdo contigo, querido Ezra, pues seguiremos pendientes de cómo evoluciona. Ahora esto que se aprobó, esta iniciativa que se aprobó ayer en la Cámara de Senadores, va la próxima semana a Cámara de Diputados y se revisará y seguramente pues la planadora la aprobará y aquí estaremos contigo también revisando finalmente cómo queda, insisto, este galimatías llamado supremacía constitucional. Muy buena tarde y excelente fin de semana, Ezra. Igualmente para